Hola a todos los suscriptores y seguidores del canal. Hoy no vamos a hablar de la figura de Jorge Luis Borges desde un punto de vista estrictamente literario o estilístico. Se trata de ver la importancia de la historia en la obra poética de este gran autor. El tema, si se amplía con la mitología y las citas literarias, daría para una tesis doctoral. Así pues, vamos a restringirlo a algunos ejemplos dentro de obra poética. Comenzamos eligiendo el libro El oro de los tigres y el primer poema, Tamerlán. Para entender el poema hay que conocer la figura de Tamerlán. Haciendo un resumen extremadamente sucinto, diremos que Tamerlán o Timur, nacido en 1336 y muerto de camino a China en 1405, fue un conquistador, líder militar y político turco-mongol, el último de los grandes conquistadores nómadas del Asia Central. Tamerlán fundó el imperio timúrida, que bajo su mandado alcanzó su máxima extensión, abarcando alrededor de los actuales Afganistán, Irán, Irak, el Cáucaso, parte de Turquía y Asia Central. Invicto, se le considera uno de los mayores líderes militares y tácticos de la historia, así como uno de los más brutales. Desde luego sería necesario profundizar mucho más, pero vayamos al poema. Uno de los versos dice: «He izado mis banderas en Persépolis». Todo el mundo entiende que Persépolis es una ciudad, que fue capital de Persia, el actual Irán, que es el magnífico mausoleo de todos los reyes persas aqueménidas, excepto Ciro y Cambises. La ciudad ya era decadente en la época de Tamerlán, pero subsistía su valor como símbolo nacional. Seguimos. Yo, el rojo Tamerlán, tuve en mi abrazo a la blanca Zenócrate de Egipto, casta como la nieve de las cumbres. Zenócrate fue esposa de Tamerlán e hija del sultán de Egipto. Sin embargo, su especificación como casta obedece más a las representaciones teatrales de este personaje histórico. Curiosamente, a pesar de especificar la blanca Zenócrate, dentro de estas manifestaciones teatrales, Zenócrate fue representada como una mujer de color. No iremos más allá dentro de este poema a pesar de menciones a Alepo, la cimitarra y otras que también serían merecedoras de atención a pesar de no ser tan explícitas. El siguiente poema, Espadas, comienza de la siguiente forma: Gram, Durendal, Joyeuse, Excalibur. Diremos que Gram era la espada de Sigfrido, Durendal la del celebérrimo Roldán, Joyeuse la de Carlomagno y de Excalibur no hace falta hablar. Transitamos ahora por el poema El pasado y este verso: Los piratas de Hengist que atraviesan a remo el temerario mar del norte y con las fuertes manos y el coraje. ¿Quién es este Hengist? Fue un guerrero sajón del siglo V. Su figura mitológica aparece en el Beowulf, también aparece con distintos hechos y apariencias en la historia eclesiástica Gentis Anglorum de Beda el Venerable, en la crónica anglosajona y en la historia Britonum. De todo ello podemos encontrar más detalle en distintas fuentes, comenzando por la denostada Wikipedia, siguiendo por la Enciclopedia Británica y terminando en la Universidad de Oxford. Seguimos con un verso que Borges va a reutilizar en otros poemas: el rey sajón que ofrece al rey noruego los 7 pies de tierra. Estas sencillas líneas contienen una y muchas historias que involucran a personajes históricos de importancia. El rey sajón es Haroldo II, rey de Inglaterra, el sucesor de Eduardo el Confesor y el vencedor de la batalla de Stamford Bridge. Sucede a Godwin, otra figura importante, como conde de Wessex. Inmediatamente es nombrado primer ministro del rey, se enfrenta a su hermano Tostig 2 veces, que tiene su papel en todo este drama y lo vence en ambas ocasiones. Como consecuencia, Tostig va a buscar el apoyo de Harald Hardrada, rey de Dinamarca y Noruega. Haroldo, en un naufragio desafortunado, fue apresado por Guillermo el Bastardo, futuro Guillermo el Conquistador, y a la sazón rey de Inglaterra,
fue liberado a cambio de jurar ante reliquias que no pretendería el trono de Inglaterra. Muere el rey Eduardo el Confesor y tenemos un trío que intenta imponerse: Guillermo el Bastardo de Normandía, Harald Hardrada de Dinamarca y Noruega, y por supuesto Haroldo II, que va a hacer caso omiso de su juramento. El rey noruego, Harald Hardrada, apodo que viene a significar el de la mano dura, es una figura apasionante, exiliado en Rusia durante su infancia. En cuanto llega a la juventud va a formar parte de la famosa Guardia Varega en Constantinopla, una guardia formada por daneses como protectores personales del emperador romano. Como soldado de fortuna, dejó un legado de grandes hazañas por el Mediterráneo. Participó en 18 batallas, luchando contra árabes en Anatolia y en Sicilia, bajo el mando del general Jorge Maniakes, así como en el sur de Italia y Bulgaria, donde fue apodado Bokelgara Brenir o devastador de búlgaros. Su cargo en la Guardia Varega le duró poco. Fue apresado en 1041 por apoderarse de un botín que pertenecía al emperador Miguel V. Haciendo gala a su apodo, Harald se vengó y le arrancó los ojos. Harald retornó a Noruega en el año 1046 para reclamar el trono, y su sobrino Magnus I el Bueno, que por entonces lo ocupaba, le dio la mitad del reino a cambio de la mitad del tesoro que Harald había acumulado durante su permanencia en Oriente. Un año más tarde murió Magnus y Harald quedó como gobernante en solitario. En 1066 Harald se unió a Tostig, conde de Northumbria, para combatir contra el hermano de este, Haroldo II de Inglaterra, y repartirse Inglaterra. Estos son los personajes. Y este es el conflicto. El rey noruego junto con el hermano del rey de Inglaterra arman un ejército para disputar Inglaterra al rey Haroldo. Se encuentran en Stamford Bridge, hay un intento de mediación y Haroldo ofrece a Tostig un tercio de Inglaterra. Tostig pregunta: ¿qué se le ofrece al rey noruego? La respuesta es 6 pies de tierra, el tamaño de una tumba, más, uno más, por la gran altura del noruego. La batalla está servida. Harald Hardrada y Tostig encontraron la muerte. Haroldo salió victorioso, pero nos queda Guillermo el Bastardo de Normandía, que había cruzado el canal con sus fuerzas. Haroldo retornó con el empuje de la victoria obtenida, pero fue derrotado en la batalla de Hastings. Sería al fin Guillermo quien gobernaría Inglaterra. Encontramos todo esto y más está contenido en estos sencillos versos. Volvemos al poema y a otro verso. Snorri que salva en su perdida Thule. Snorri es Snorri Sturluson, un jurista, escaldo, historiador y escritor islandés. Profesaba la fe cristiana al igual que la totalidad de los aristócratas islandeses. Fue autor de numerosas sagas. Thule es Islandia. Borges tiene una relación íntima con Islandia y con Snorri. Sus sagas y su mitología nutren sus poemas y narraciones. El conocimiento de ambas es prolijo, apasionante y en cierta forma necesario para apreciar su significado. Más adelante en el poema Arredondo, que mata a Idiarte Borda, en la mañana de Montevideo, y se da a la justicia declarando que ha obrado solo y que no tiene cómplices. Relata un hecho histórico donde el presidente de Paraguay es asesinado por un opositor. Este hecho es recogido de forma ficticia en su obra El libro de arena, en el cuento Avelino Arredondo. El magnicidio ocurrió el 25 de agosto de 1897 y en este caso Borges, además de citar un hecho histórico, nos lleva a su propia narración. Volviendo al final del poema, nos paramos en estos versos: Érico el Rojo, Carlos XII, Breno, y esa tarde inasible que fue tuya, son en su eternidad, no en la memoria. Érico el Rojo, vikingo noruego del siglo XI, explorador por antonomasia, presunto descubridor de Groenlandia y el epítome del navegante nórdico. Carlos XII de Suecia, llamado el Alejandro del Norte, en constante batalla con el Imperio ruso. Vencedor de Narva, donde derrota a un ejército muy superior
Y finalmente Breno, un nombre genérico para varios caudillos celtas. El más conocido es un galo que va a devastar a la Roma temprana del siglo IV. Recibió un gran tributo para evitar la destrucción total y, según la leyenda, durante una disputa sobre la exactitud de los pesos usados para calcular la cuantía a pagar, Breno desenvainó su espada y la puso encima de las balanzas, diciendo la famosa frase «Vae victis», «ay de los vencidos», que ha quedado como frase hecha para indicar que los vencedores no se apiadan de los vencidos. Todos estos pequeños y breves ejemplos ponen de manifiesto que en la obra de Borges está volcada una erudición necesaria que demanda de sus lectores un esfuerzo notable para entender la poesía y la prosa del maestro. Estoy seguro de que un estudio detallado de la historia, la ciencia, la mitología, los seres imaginarios, los lugares reales e imposibles y la teología en Borges darían cuenta del alcance y la verdadera dimensión de este autor. Y todo ello sin entrar en análisis estéticos, formales o poéticos. En lo personal soy un admirador incondicional del maestro y lo soy porque revisitar su obra supone encontrar nuevos retos y descubrimientos que no pueden hacer otra cosa que llenarnos de satisfacción. Desde aquí mi pequeño homenaje, reciban un cordial saludo.